primerísimo, nos está saludando, es un autor chileno que nos va a contar un poquito sobre una historia muy particular de una familia donde los papás a veces les pasan, son un poquito diferentes y tienen por eso varias aventuras con su hija. Después vamos a tener una hermosa historia sobre una nieta y una abuela. Y vamos a finalizar con una historia de un personaje muy querido acá en Maquemaque y también un personaje muy querido en Argentina que se llama Puro Pelo y que la verdad tiene un montón de familias diferentes, entonces también para que estén súper pendientes y súper conectados con nosotros. Ahora sí, ya terminando toda esta parte de los saludos y vamos a empezar con nuestro primer invitado, que como les dije es chileno y él es José Ignacio Valenzuela, que es escritor y guionista con contribuciones en el cine, la literatura, la televisión y el teatro. Su obra incluye más de 25 libros publicados, donde está el libro que les estoy comentando, que es un libro infantil publicado por Vista, y pues que además es un libro muy querido por nosotros. Además de eso, ha dictado talleres de escritura creativa, guiones y guiones en las universidades del Sagrado Corazón de Puerto Rico, la Católica de Chile y la Fundación Académica de Nuevo Cine de República Dominicana. Además de eso, ha producido muchas series muy famosas, algunas por Telemundo y otras que se han publicado en Netflix y HBO, siendo la de Netflix una de las más vistas a nivel mundial en habla no inglesa, que se llama ¿Quién mató a Sara? Y una comedia llamada Candy Cross, que fue una de las más vistas en el 2023. Entonces, como pueden ver, es un súper autor y ahora voy a traerlo acá a escena para que pueda contarnos un poco más sobre su libro y sobre las anécdotas familiares que lo inspiraron. Hola, José Ignacio, un gusto que estés acá con nosotros. Hola, estoy dichoso de estar aquí con ustedes. Muchas gracias también por esa presentación tan bonita. Bueno, entonces te doy todo el escenario para que puedas contarnos un poco más sobre tu libro y sobre las historias que lo inspiraron. Claro que sí, mil gracias. Pues yo estoy aquí para hablarles de uno de mis libros infantiles más recientes, titulado Un día con papá y dada. Aquí tengo el libro. Y este libro nació hace ya un par de años atrás por culpa de una persona muy especial y muy particular en mi vida. Ella se llama Isabel Mendoza y era en ese momento mi editora en Vista Higher Learning. Y un día ella me llamó para preguntarme y pedirme si tenía algo en la cabeza, algún libro en la cabeza, que pudiese compartir con ella para ver si lo publicábamos o no. Y la verdad, no lo tenía. Yo estaba, tal como me dijeron en la presentación, yo estaba escribiendo alguna serie para Netflix probablemente, y además estaba escribiendo algo muy para adultos, como son las series que escribo para Netflix o para HBO, que son historias de suspenso, de misterio, para personas con criterio formado. Por lo tanto, un universo completamente distinto del universo de la literatura infantil. Y me acuerdo que le dije a Isabel en ese momento, lo siento, no tengo nada en este momento en carpeta, siquiera para escribir a nivel infantil. Pero Isabel es muy hábil y siempre ha sabido apretar los botones correctos para empezar a despertar mi propia imaginación. Y entonces ella me dijo, me acuerdo perfectamente, bueno, pero escribe de algo que sea importante para ti. A lo mejor hay algún tema importante en este momento que te esté dando vueltas en la cabeza y que como es un tema que has estado pensando o has estado reflexionando sobre él, a lo mejor es un tema que valga la pena o que te va a salir de manera muy simple y muy fácil. Y me acuerdo que en la conversación telefónica con ella le digo, bueno, siempre hay un tema que a mí me llama mucho la atención y es que yo estoy casado con un hombre, somos una familia homoparental y tenemos una hija. Y siempre resultó muy difícil para nosotros como padres encontrar literatura de ficción, no literatura de no ficción, porque literatura sobre educación o sobre familias homoparentales desde el punto de la psicología, hay bastante, pero un libro de literatura pura, un libro de ficción, un libro donde la familia estuviese compuesto por dos madres o por dos padres, o incluso a lo mejor por solo una madre o solo un padre, hay muy poca. Hay muy poca y además la poquita que hay en general no está escrita en español, por lo tanto está traducida,
por lo tanto tampoco tiene esa calidad literaria que a lo mejor yo como escritor estaba buscando. Y siempre quedé un poco al debe con mi hija a la hora de leerle, porque, bueno, mi hija ya tiene casi 7 años y todas las noches desde que nació, le leemos todas las noches uno o más de un cuento. Y nunca había podido tener un libro de ficción entretenido, simple, con preciosas ilustraciones, en donde nosotros pudiéramos leérselo a nuestra hija y que ella disfrutara de una literatura para niños que hablara de su familia, donde ella pudiera identificarse o reconocer una familia distinta a la que ella conocía en ese momento, pero muy cercana como la que ella tenía. Eso lo conversé con Isabel y me dijo, bueno, ahí tienes un tema. ¿Por qué no escribes sobre eso? ¿Por qué no escribes tú ese libro que tú no estás encontrando en ninguna parte? Y bastó que me dijera eso para que me dieran ganas de escribir inmediatamente, por supuesto, porque más yo funciono así. Basta con que me den un reto o un desafío para que yo instantáneamente quiera hacerme cargo de eso y quiera recoger el guante y quiera entonces ponerme a trabajar en torno a eso. Y suspendí el capítulo que debo haber estado escribiendo para Netflix o para HBO y me puse a escribir. Y me puse a pensar en una anécdota muy simple, pero que es el origen de un día con papá y dada. Cuando Leonora, mi hija, tenía como más o menos 9 meses, nosotros siempre, obviamente, en la noche la poníamos en su cuna, cada uno, mi marido y yo, le dábamos un beso en un cachete gordo, precioso que tenía cuando era chica, y le deseábamos buenas noches y salíamos de la habitación. Pero ella, como digo, más o menos a partir de los 9 meses, empezó a hacer algo para agradecernos ese beso. Cada vez que yo le daba un beso de buenas noches, ella me hacía un cariño con su mano y cada vez que Anthony, mi marido, le daba un beso para despedirse, le daba un cariño con su mano en el otro cachete a él. Y empecé a pensar en lo bonito de ese gesto, en el gesto de nuestra hija agradeciéndonos el amor, en el fondo, con otro gesto de amor, como era un cariño. No sabía hablar todavía ella, por supuesto. Lo único que podía hacer para decirnos les quiero era algún gesto de amor. Y era ese cariñito en el cachete después de nosotros darle un beso. Y me puse a pensar en lo bonito de la situación porque los dos, como padres, somos muy distintos. Mi marido es puro juego, es puro corazón. Él es el que transforma la casa en una cueva mágica. Él es el que hace alfombras voladoras con la alfombra del pasillo. Él es el que usa a la perra para convertirla en un dinosaurio y entonces con eso hacer un juego. Él es cuando estamos en el patio, el jardín se convierte en una selva misteriosa. Él es ese tipo de padre, el que a partir de lo lúdico, de la fantasía, de la magia y del juego, transforma todo lo que nos rodea, y especialmente al mundo de mi hija, en una diversión absoluta. Yo soy otro tipo de padre. Yo soy el padre más preocupado de lo formal. Yo soy el padre que está preocupado de que se vaya a dormir todos los días a la misma hora. Yo estoy preocupado de que se lave bien los dientes hasta el último rincón para que no le quede nada de comida en la noche. Yo soy el que llega todas las mañanas a levantarla para ir al colegio y que está pendiente de las horas para que no se atrasen. Yo soy el que la persigue con el antimosquito cuando va a salir al jardín a convertirse en una selva. Yo soy el que está detrás echándole antirrepelente de los mosquitos porque si no le van a picar los mosquitos. Yo soy ese papá, más neurótico, más preocupado de las cosas más específicas. Y curiosamente, nuestra hija, a la hora de decirnos buenas noches y de agradecernos el amor, nos daba a los dos el mismo gesto, que era un cariño en el cachete. Y eso me llamó mucho la atención y me enterneció de una manera muy grande porque me di cuenta que dos amores tan distintos, uno juguetón y el otro más serio, eran recompensados con el mismo gesto. Para ella no había diferencia en ese amor, por lo visto, porque a los dos nos regalaba el mismo gesto. Por lo tanto, Leonora a mí me estaba enseñando con ese simple movimiento de su mano en mi cachete, me estaba diciendo que las dos maneras de ser papá
Las dos maneras de ejercer el amor paternal para ella eran tan válidas y similares. Y eso a mí me emocionó mucho, porque me di cuenta por primera vez que ese eslogan que uno escucha tantas veces y que de pronto parecen palabras vacías como amor es amor, era una realidad para una niña de 9 meses. Dos maneras de ejercer el amor tan distintas, desde lugares tan distintos, ella lo recibía de la misma manera y enfrentaba ese amor ella de la misma manera. Y eso me quedó dando vueltas permanentemente. Y cuando pensé en eso dije, ahí hay un tema muy bonito que algún día escribiré. Y cuando Isabel, mi editora de Vista Higher Learning, me convocó a escribir un libro infantil sobre mi propia familia, dije, ahí está la historia. Por lo tanto, la historia de Un día con papá y dada no tiene que ver con una historia de una niña que tiene dos papás. No tiene que ver con eso. No es una historia que hable sobre una vida de dos padres con una niña. Este libro simple y sencillamente cuenta la historia de Leonora, que vive con dos personas que la aman más que a nada en el mundo, dos personas muy distintas entre ellas, dos personas que ejercen ese amor y esa responsabilidad de cuidar a un niño desde lugares muy distintos, pero que cuando ella los manda a dormirse en la noche, porque claro, ella piensa que ella es la que nos manda a dormirnos a nosotros en la noche, ella se va a su cama sabiéndose la niña más querida del mundo. Y yo me imagino y quiero creer que así simplemente es como debiera ser la vida de cualquier niño o de cualquier niña, sabiéndose con el privilegio de ser amados profundamente por personas que los quieren, sabiendo además que se van a la cama con la seguridad de que son amados y de que están protegidos y con la certeza de que al día siguiente ese amor va a seguir ahí, esos cuidados van a seguir ahí y esa protección familiar va a seguir ahí. Porque si uno lo piensa, en la definición de familia no hay orientaciones sexuales. En una definición de familia no hay número de integrantes. Y en la definición de familia ni siquiera hay la obligatoriedad de lazos sanguíneos. Una familia, por definición, es un grupo de personas que están ahí para cuidarse, protegerse y para buscar el bien común de todos esos integrantes. Y eso obviamente puede ser un padre y una madre, pueden ser dos madres, pueden ser dos padres, puede ser una abuela criando a sus nietos, puede ser un tío que quedó a cargo de sus sobrinos, pueden ser hermanos que viven juntos por alguna razón en particular, puede ser un hombre y sus gatos, puede ser una mujer y su perro, pueden ser dos amigas, pueden ser dos amigos, y por lo tanto la definición de familia, por suerte, cada día es más amplia y cada día tenemos además respaldos, así debiera ser además, legales para la protección de esa familia. Yo me acuerdo que cuando terminé el libro y se lo mandé a Isabel, a mi editora, ella lo leyó, le gustó muchísimo y dijo, perfecto, vamos a publicarlo. Y ustedes saben que entre que uno como autor entrega un libro y llega el día de la publicación, a veces pueden pasar años. Más aún en libros infantiles, donde las ilustraciones son a veces hasta más importantes que el mismo texto, como en el caso de Un día con papá y dada, que el texto es muy breve, como se pueden dar cuenta, pero las ilustraciones son enormes. Y pasó un muy buen tiempo. Isabel un día me contó que había contactado a Luis San Vicente, un ilustrador mexicano que yo adoro, es un verdadero artista, Luis. Ahí está, acá está la foto de Luis, ahí. Yo ya había trabajado con Luis en otros libros y Luis es un artista, es una maravilla como ilustrador. Y cuando Isabel me dijo que Luis iba a hacer las ilustraciones del libro, bueno, me puse feliz porque sabía entonces que el libro iba a adquirir un nivel superior al que siquiera yo estaba imaginando. Luis convierte en arte todo lo que toca. Por lo tanto, para mí, que mis letras y esta historia tan cercana a mi corazón, porque finalmente estoy hablando de mi propia familia, la ilustrara Luis, era un lujo. Y pasaron más meses y de pronto Isabel un día me manda un bosquejo de lo que iba a ser la portada del libro.
Y yo empecé a ver el dibujo y me di cuenta que estaba dibujado yo. Si ven mis pelos, mi nariz, incluso el hoodie, no sé cómo se dice en español, esta como polerón, no sé, me la puse precisamente porque es la que sale en el libro, me di cuenta que era yo. No solamente eso, mi marido es idéntico a este dibujo. Yo tengo una perra, tenemos la familia, una perra que es Ofelia, que es idéntica a ella. Y mi hija, al medio. Yo no sabía que Luis nos iba a dibujar a nosotros. Yo me imaginé en mi libro, en mi mente, que este libro iba a tener ilustraciones de un papá, de un dada, que es como mi hija le dice a mi marido, de una Ofelia, que es nuestra perra, pero que no íbamos a ser nosotros. Isabel y Luis habían hecho este acuerdo, este complot, sin decírmelo, y yo, la verdad, cuando empecé a ver las ilustraciones y empecé a darme cuenta que todas las ilustraciones del libro éramos nosotros, primero fue un pudor enorme de sentir, ay Dios mío, qué vergüenza, van a pensar que yo estoy haciendo un libro para darme autobombo, para hablar de mí mismo, pero después pensé, a ver un momentito, si yo fuera un pintor, yo tendría todo el derecho del mundo como pintor de hacer un cuadro sobre mi familia, ¿no es cierto? Si yo fuera un escultor, podría hacer una escultura de mi familia y nadie me diría nada, tendría todo el derecho a hacerlo. Si yo fuera un músico, tendría todo el derecho yo de hacer una composición musical en honor a mi familia. Bueno, yo como autor tengo el derecho de hacer un libro que sea una suerte de fotografía de un momento familiar muy feliz, en el que estábamos muy felices los cuatro incorporada a nuestra perrita. Por lo tanto, el hecho que además los dibujos del libro, las ilustraciones del libro, fuéramos nosotros realmente en caricatura, hizo aún más maravilloso esta fotografía familiar que yo hice de un día en la vida de nosotros cuatro. Y yo siempre he imaginado que algún día mi hija, cuando tenga, no sé, 40 años ella o 50 años, y yo ya esté muerto, para ella este libro va a ser una especie de álbum familiar, va a ser una especie de máquina del tiempo, donde ella va a poder leer la historia que su papá escribió y donde ella va a descubrir, cada vez que la lea, lo mucho que ella era amada por sus dos papás, lo mucho que ella era protegida por sus dos papás. Y eso para mí es algo invaluable, y para mí eso es la definición además de literatura, que es dejar para la posteridad, dejar para la eternidad algo que está ocurriendo en un momento. Y eso es muy lindo, porque algún día, tristemente, mi familia ya no va a existir. Ya no vamos a estar ninguno de los integrantes que está en esta portada en el mundo. Pero cada vez que un lector abra este libro en 200 años más, mi familia va a volver a vivir, mi familia va a volver a la vida. Y eso a mí me hace, uno, el ser humano más feliz del mundo y me hace el escritor más satisfecho del mundo. Bueno, yo no les puedo contar la sorpresa y el impacto que fue para mi hija cuando yo le mostré este libro. Llegó un día a la caja con el libro impreso, yo no le dije nada, esperé que fuera la noche y le dije, mi amor, hoy vamos a leer este libro, un día llamado Un día con papá y dada. Ah, me dice, igual como yo les digo a ustedes, ya para ella desde el título fue un impacto. Y cuando yo le empecé a mostrar las ilustraciones, digo, papá, pero ese eres tú, pero y ese es Dada, y ese es Ofelia. Bueno, la vida le cambió a ella a partir de ese momento. El simple hecho de que un libro le hablara a ella de tú a tú y que un simple libro le permitiera a ella reconocerse en las páginas de un libro, reconocer que había libros que hablaban de una familia como ella, le cambió la vida a tal punto que ella al día siguiente estuvo absolutamente obsesionada con el libro, fue a hablar al colegio del libro y tuve que ir yo al colegio a leer el libro.
Yo no sé si tengo tiempo, María Paula, tú me dirás si tengo tiempo o no para leer el libro, que es muy cortito, por si les interesara que lo leyera. Eh, si hay posibilidad de hacerlo, por lo visto parece que sí. Yo se los puedo ir leyendo muy rápidamente para que entonces vayamos avanzando con las ilustraciones y lo conozcan, porque como les dije, es un libro muy simplecito, pero que habla de algo muy bonito, que es que cómo los niños debieran siempre sentirse amados. Bueno, comenzamos entonces. La portada, un día con papá y dada. Ahí está, para todos los niños y niñas que tienen dos papás o dos mamás, de lo bueno mucho. Mi familia se parece a muchas otras familias. Tengo un papá, un dada y una perrita que se llama Ofelia. Buenos días, Leonora. Tómate la leche y después lávate los dientes. ¿Cómo dormiste? ¿Soñaste que con un pulpo bigotón y anteojudos? Yo también. Cuando sale el sol cada mañana, papá y Dadan entran en pijama a saludarme. Recoge tus juguetes del suelo, te puedes caer y lastimar. Ok, papá. ¿Quieres que volemos juntos en la alfombra mágica hasta la cocina? Sí, Dada. ¡Vamos! Yo aprovecho para recoger los juguetes mientras vuelo por mi cuarto, el pasillo y la sala hasta que llego a la cocina donde me espera Ofelia. Entonces escucho a papá. No molestes a Ofelia mientras se come su comida. Y Dada me guiña un ojo. Jugamos a que Ofelia es un dinosaurio gigante que tapa el cielo, las nubes y las montañas con su sombra. Viajar en la alfombra mágica siempre me da hambre. ¡Uf! ¿Cómo suena mi barriga? Papá se inquieta. ¿Te duele el estómago? Voy a llamar al doctor. ¡Ay, qué problema! Dada se frota las manos. Vamos a hacer un enorme pastel con merengue, arroz y mermelada para que te mejores. Papá recomienda. Leonora, si vas a salir al jardín, ponte el repelente para que no te piquen los mosquitos. Dada celebra. Juguemos a que el patio es una selva llena de aventuras y animales salvajes. Pero hoy quiero que el jardín sea un océano, con olas, peces y ballenas. Papá se alarma. ¡Ah! ¡Apaga la manguera! ¡Te estás mojando la ropa! Dada aplaude. Leonora, ven a conocer a una sirena que hice de barro y pétalos de flores. Papá interrumpe mi baile con la sirena y señala. Hora de entrar a hacer las tareas. Dada se ríe. Vamos, Leonora, te voy a contar por qué el 3 siempre va antes que el 4. Me gusta mirar por la ventana para ver el cielo llenarse de estrellas. Papá revuelve una olla mientras Dada pone la mesa. Yo vigilio a Ofelia para que no le dé un mordisco a mi cena. Papá bosteza. Eso, cómete todo el pescado y después a lavarse los dientes. Pero Dada sigue muy despierto. Vamos a ponerles pijama a las muñecas para que duerman contigo. Papá y Dada siempre terminan el día muy cansados porque juegan conmigo desde que sale el sol hasta que aparece la luna. Por eso, cuando me dan un beso en cada mejilla, los mando a dormirse a su cama y yo me voy a soñar sabiendo que soy la niña más querida del mundo y que mi familia se parece a muchas otras familias. Bueno, ese es el libro. Como se darán cuenta, es un libro muy breve, muy simple, muy cortito. Y no puedo dejar de decir el último, es que tristemente este libro está censurado en Florida, el estado que te digo, por la nefasta ley Don't Say Gay. Así que es muy triste porque en Florida, mi familia, un libro que habla de mi familia, no puede ser distribuido en colegios públicos, en bibliotecas públicas y en instituciones gubernamentales. Pero de pronto si alguien entra a Makemake, puede verlo desde Makemake. Absolutamente. Entonces, invitadísimos a que lo vean desde Makemake. Bueno, yo que acá ya nos pusimos un poquito del tiempo, había algunas preguntas, pero una ya la contestaste, había alguien que había preguntado que cómo había reaccionado tu hija al leer el libro, y el resto que nos han mandado son muchos mensajes de amor, hablando sobre lo bonito de representar todas las familias, de que se hablen de estos temas. También por acá alguien dice que fue una experiencia muy linda y tierna, alguien le dio risa la sorpresa que te dieron con la ilustración.
Por acá alguien dice que un libro absolutamente precioso. Por acá también siguen dando mucho cariño al libro, entonces me encanta que puedan conocer este libro tan bonito y también porque las ilustraciones nos parecen preciosas. Entonces, Maravilloso. súper invitados todos a que lo conozcan en Makemake. Les vamos a dejar el enlace acá en el chat para que lo puedan conocer. Muchas, muchas gracias, Ignacio. Vamos a pasar a nuestro siguiente invitado, pero pues todos también, como les dije, invitadísimo a que lo conozcan. Y yo sé que hay otro libro que tienes que se llama, que es Cuando vienes dada y papá, ¿cierto? Bueno, ¿Cómo es? hay una continuación de este libro que se llama Un mal día con papá y dada, porque Entonces también, en el fondo la fuerza de las familias se mide en malos días, no en días buenos es muy simple y muy fácil ser papá. En malos días es donde uno tiene que sacar la casta y tiene que sacar los talentos. sí. Entonces también invitados a que lo conozcan. Voy a dejar ir a José Ignacio. Muchísimas, muchísimas gracias. Ay, qué pena. Bueno, y por acá les dejo igual sus redes para que conozcan más sobre su obra y sobre sus libros y para que también puedan conocer todos los próximos proyectos que tiene. Están acá abajo todas sus redes y su página web.